Bienvenidos a todos. Acompáñenos en este Deep Dive donde vamos a explorar el mundo de la filosofía presocrática. ¿Sí? Un viaje fascinante a la antigua Grecia. Vamos a descubrir las ideas de personajes como Tales, Anaximandro, Anaxímenes y, por supuesto, el enigmático Pitágoras. Para hallarnos en esta aventura tenemos un montón de textos académicos súper interesantes, ¿verdad? Exacto. Y para desentrañar todo este conocimiento, aquí tenemos el honor de contar con un experto en la materia. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Listos para sumergirnos en las preguntas que estos pensadores pioneros se plantearon hace siglos? Por supuesto. Preguntas como, ¿de qué está hecho realmente el universo? ¿De dónde viene todo? Preguntas fundamentales que siguen vigentes hoy en día. Comencemos. Antes de adentrarnos en las ideas de los presocráticos, imaginemos la Grecia antigua, antes de que la filosofía floreciera. En aquel entonces, el conocimiento era un secreto celosamente guardado, como un tesoro prohibido. Un tesoro prohibido. Imagínate, tenemos la tablilla secreta del cielo, que advertía sobre terribles consecuencias a quien revelara el conocimiento de los dioses. Era una época donde la mitología reinaba. Historias como la del Enuma Elish explicaban el cosmos como un lugar controlado por los caprichos divinos. O sea, que se aceptaban las explicaciones mitológicas sin cuestionarlas mucho. Exactamente. ¿Y cómo pasamos de aceptar ciegamente la mitología a buscar explicaciones más racionales? Ahí entra Genófanes. Él desafió la idea de que los dioses tuvieran forma humana. Decía con un toque de ironía que si los animales pudieran pintar, sus dioses se parecerían a ellos. Qué interesante. Genófanes marca un punto crucial, ese cambio de chip de simplemente aceptar las explicaciones mitológicas a buscar causas naturales. Es como si Genófanes nos dijera, oigan, hay más del mundo que solo mitos. Conocemos la razón para entenderlo. Y este cambio de perspectiva nos lleva a Tales de Mileto, considerado el primer filósofo. Un tipo que no solo predijo un eclipse solar, sino que también midió la altura de las pirámides usando su sombra. ¿Te imaginas? Increíble, ¿verdad? Tales es un visionario. Él propuso que agua era el arjé, el principio fundamental de todo lo que existe. Agua. ¿Por qué el agua? A simple vista no parece tan fundamental. Bueno, Tales observó que el agua es esencial para la vida, se transforman en diferentes estados y que está presente en las semillas, el origen de la vida. Para él, el agua era como un camaleón cósmico capaz de transformarse en todo lo que vemos. Es una perspectiva fascinante, aunque me imagino que a Tales le costó convencer a la gente de su época de que todo estaba hecho de agua. Seguramente. Y hablando de convencer, hay una anécdota que ilustra perfectamente la imagen del filósofo absorto en sus pensamientos. Se dice que Tales, mientras observaba las estrellas, cayó en un pozo. Jajaja. El típico filósofo distraído. Demasiado ocupado contemplando el universo como para ver lo que tiene delante. Oye, y si tuvieras que elegir tu propio arjé, ¿cuál sería? ¿Qué elemento o concepto consideras fundamental para la existencia? Esa es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo. Pero antes de que te responda, adentrémonos en las ideas de Anaximandro, un discípulo de Tales. Él tenía una visión aún más abstracta. Me encanta cuando las cosas se ponen abstractas. Cuéntame más. Anaximandro no se conformó con un elemento tangible como el agua. Él propuso el apeiron como arjé, un concepto que podríamos traducir como lo ilimitado o indefinido. Apeiron. Suena complejo. ¿Cómo podemos entenderlo? El apeiron es eterno, sin edad, lo abarca todo y lo gobierna todo. De él surgen los opuestos, frío y calor, húmedo y seco, que dan origen al cosmos. Es como si el apeiron fuera una especie de lienzo cósmico en blanco, de donde surge toda la diversidad del universo. Exacto, y Anaximandro incluso postuló un principio de justicia cósmica, donde estos opuestos, tras separarse del apeiron, eventualmente regresan a él, en un ciclo eterno de nacimiento y destrucción. Su modelo cosmológico también es fascinante, una tierra cilíndrica, esferas de fuego, y la idea de que los humanos evolucionaron de criaturas marinas. ¡Wow! Los humanos viniendo del mar. Es increíble cómo estas ideas que surgieron hace miles de años siguen resonando con nosotros hoy en día. A ver, si tuvieras que explicar el concepto del apeiron a alguien que nunca ha oído hablar de él, ¿cómo lo harías? ¿Qué analogía usarías para hacerlo más accesible? Buena pregunta. Podríamos pensar en el apeiron como una masa de arcilla sin forma, con el potencial de convertirse en cualquier cosa, o como un campo de energía pura e ilimitada, de donde surge la materia y la energía que conocemos. Esas analogías me ayudan a visualizarlo mejor. El apeiron es como la matriz original, el origen de todo. Y hablando de orígenes, ¿qué nos puedes contar de Anaxímenes, el tercer filósofo de la escuela milesia? ¿Cuál era su arjé? Anaxímenes, a diferencia de Tales y Anaximandro, propuso un elemento más concreto como arjé. El aire. Interesante. ¿Y en qué se basó para elegir el aire como el principio fundamental de todo? Anaxímenes se centró en la capacidad del aire de transformarse a través de la condensación y la rarefacción. Él observó que al condensarse, el aire se vuelve más denso, como cuando soplamos con la boca cerrada y el aire se siente frío. Y al rarificarse, el aire se vuelve más ligero,
como cuando soplamos con la boca abierta y el aire se siente caliente. Cierto, nunca lo había pensado de esa manera. Para Anaxímenes, a través de estos procesos de condensación y rarefacción, el aire se transforma en viento, nubes, agua, tierras, incluso piedras. Es increíble cómo una sola sustancia puede dar origen a tantas cosas diferentes. Es como si el aire fuera un mago cósmico, capaz de transformarse en cualquier cosa. Exacto. Y lo más fascinante es que su teoría explicaba fenómenos naturales como el viento, la lluvia, el granizo, la nieve, los rayos, incluso los terremotos. Ahora, cada vez que sienta el viento en mi cara, pensaré en la teoría de Anaxímenes y en cómo ese aire podría transformarse en algo completamente distinto. Es increíble cómo la filosofía nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos, ¿verdad? Sin duda, la filosofía nos ayuda a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a descubrir nuevas formas de entender la realidad. Y hablando de nuevas formas de entender la realidad, prepárate para adentrarnos en el mundo de Pitágoras, un personaje envuelto en un halo de misterio y leyenda. Pitágoras, ese nombre me suena a matemáticas, triángulos y cuarí, música. Exacto. Pitágoras y sus seguidores creían que la clave para entender el universo estaba en los números. Números. Eso suena un poco abstracto, incluso para los filósofos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Los pitagóricos quedaron fascinados por la armonía musical. Descubrieron que los intervalos musicales se podían expresar como razones numéricas. Imagínate la emoción de descubrir una conexión tan profunda entre la música y las matemáticas. Es como si hubieran encontrado un código secreto del universo, escrito en el lenguaje de los números. ¿Y cómo se aplicaban estas ideas a la cosmología? Veían el cosmos como una especie de sinfonía matemática. Exactamente. Para los pitagóricos, el cosmos era un orden armonioso gobernado por proporciones y relaciones numéricas. Es una visión del cosmos hermosa y elegante. Y hablando de belleza, se dice que Pitágoras descubrió la armonía musical al escuchar el sonido rítmico de los martillos en una herrería. ¿Qué te parece esa historia? ¿Crees que es posible encontrar la armonía matemática en los sonidos más cotidianos? Esa historia, real o no, ilustra la capacidad de Pitágoras de encontrar patrones y relaciones numéricas en el mundo que le rodeaba. Era como si pudiera ver la música del universo en todas partes. ¡Qué fascinante! Pero espera, hay algo más que me intriga de los pitagóricos. No creían también en la transmigración de las almas. Sí, la doctrina de la transmigración de las almas era una parte fundamental de su filosofía. Creían que el alma era inmortal y que podía reencarnar en diferentes cuerpos, tanto humanos como animales. Se cuenta que Pitágoras reconoció el alma de un amigo en un cachorro que estaba siendo maltratado. Es una historia conmovedora. Imagino que esta creencia debía tener un impacto profundo en su forma de vida. ¿Cómo era la vida de un pitagórico? Vivían en comunidades, practicaban el vegetarianismo por respeto a la vida en todas sus formas, y se dividían en mathematici y cosmetici. Los mathematicis eran los iniciados en los conocimientos más profundos de la escuela, mientras que los acusmaticis se enfocaban en las enseñanzas éticas y prácticas. Es como si hubieran creado una sociedad utópica basada en sus principios filosóficos. Es fascinante. ¿Y qué tipo de enseñanzas impartían? ¿Tenemos acceso a sus textos originales? Lamentablemente no. Las enseñanzas de Pitágoras se transmitían de forma oral, y a menudo en forma de proverbios crípticos. Proverbios crípticos, me encantan. ¿Tienes algunos ejemplos para compartir? Claro que sí. Algunos de los acusmatas o proverbios atribuidos a Pitágoras son: no comas habas, no avives el fuego con un cuchillo, no te unas a quien deja una carga en el suelo. Son frases que invitan a la reflexión y que esconden un significado más profundo. No comas habas. Esa me intriga. ¿Qué crees que quiso decir Pitágoras con eso? ¿Acaso los habas tenían algún significado simbólico para ello? Esa es una pregunta que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos creen que las habas representaban la reencarnación, ya que su forma se asemeja a la de los fetos humanos. Otros creen que su consumo estaba prohibido por motivos de salud. Es increíble cómo una simple frase puede dar pie a tantas especulaciones. Oye, y hablando de especulaciones, ¿qué te parece la idea de que los números son la clave del universo? ¿Crees que Pitágoras tenía razón? ¿O era solo una idea descabellada de un filósofo excéntrico? Es una pregunta que ha fascinado a científicos y filósofos durante siglos. Lo cierto es que el legado matemático de los pitagóricos es innegable. Su visión del cosmos como un orden armonioso gobernado por proporciones y relaciones numéricas sigue inspirando a muchos en la actualidad. Y ahora, prepárate para un cambio radical de perspectiva. Dejemos atrás el mundo de los números y adentrémonos en el pensamiento de Parménides, un filósofo que desafió la idea misma del cambio. Parménides nos lleva a un viaje intelectual a través de su poema filosófico, donde nos presenta dos caminos de indagación: el camino de lo que es y el camino de lo que no es. Suena a un viaje a las profundidades de la metafísica. El camino de lo que es nos conduce a la verdad. Para Parménides, lo que es eterno, inmutable, indivisible y completo.
por otro lado, el camino de lo que no es inescrutable, ya que lo que no es no se puede pensar ni nombrar. Entonces, para Parménides, el cambio era una ilusión. ¿Cómo podemos concebir un mundo sin cambio, cuando todo a nuestro alrededor está en constante transformación? Esa es la paradoja que nos presenta Parménides. Nos obliga a cuestionar nuestras percepciones y a preguntarnos, ¿qué es realmente real? ¿Confiamos en nuestros sentidos, que nos muestran un mundo en constante cambio? ¿O buscamos la verdad en un plano superior, más allá de las apariencias? Es una pregunta que nos deja con la mente dando vueltas. Si el cambio es una ilusión, ¿qué significa esto para nuestra experiencia del mundo? Vivimos en una especie de Matrix. Parménides nos desafía a ir más allá de lo evidente y a buscar la verdad en el reino del ser, una entidad eterna e inmutable. Pero esa es una conversación que tendremos que continuar en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Necesito un momento para procesar toda esa información. Parménides nos ha dejado con muchas preguntas. Pero no se preocupen, volveremos pronto para continuar explorando el fascinante mundo de los presocráticos. Sí, la verdad es que Parménides nos dejó pensando, ¿no? Su idea del ser inmutable es un desafío a nuestra forma de entender el mundo. Totalmente, es difícil imaginar un mundo sin cambio. ¿Cómo podríamos siquiera comprenderlo? Bueno, antes de profundizar en Parménides, podríamos explorar a otro pensador, uno que nos ofrece una visión completamente distinta, Heráclito, el filósofo del cambio constante. Heráclito. El del río, ¿verdad? El que decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Exactamente. Para Heráclito el cambio era la esencia misma de la realidad. El río fluye sin cesar, como nosotros, y todo el cosmos. O sea que para él todo era movimiento, un devenir constante, ¿no? Sí, Heráclito veía al mundo como un proceso dinámico, un fuego en constante transformación. Un fuego que nunca se apaga. Interesante analogía, aunque me imagino que Heráclito no era de los que se quedaban quietos contemplando las llamas. Jajaja, no, para nada. Heráclito era conocido por su carácter un poco gruñón. Ya me lo imagino, siempre criticando a los demás por no entender el cambio. Bueno, más allá de su personalidad, lo importante es su idea del fuego como símbolo del cambio incesante, la energía vital que impulsa el universo. Entonces, si todo está en constante cambio, ¿cómo podemos siquiera aspirar a comprender? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Si todo fluye y nada permanece, ¿dónde queda el conocimiento? Heráclito creía que la razón, el logos, era la clave para comprender el orden subyacente al cambio. El logos. Sí, él decía que aunque todo cambia, existe una unidad, una armonía en ese devenir constante. O sea que no se trata de caos puro, sino de un cambio con un orden interno. Exacto. El problema, según Heráclito, era que la mayoría de la gente no prestaba atención al logos, a la razón, y por eso vivían en un estado de ignorancia. Vivían en el cambio, sin entenderlo realmente. Exactamente. Era como si estuvieran rodeados de una sinfonía increíble, pero solo escuchaban ruido porque no sabían apreciar la melodía. Interesante. Entonces, para Heráclito, la clave estaba en desarrollar nuestra capacidad de razonar, de ir más allá del caos aparente y encontrar la armonía en el cambio. Precisamente, él nos invita a despertar, a prestar atención a esa danza constante del universo. Ya, encontrar la unidad en la diversidad, ¿no? Exacto. Oye, y hablando de diversidad, volvamos un momento a los pitagóricos, con su fascinación por los números y la armonía. Me intriga saber más sobre su forma de vida, cómo era vivir como un pitagórico. Vivir como un pitagórico era una experiencia única. No se limitaban a estudiar matemáticas y filosofía, sino que buscaban la armonía en todos los aspectos de sus vidas. ¿En serio? Imagina una comunidad donde todos compartían sus bienes, practicaban la meditación y seguían estrictas normas éticas. Como una especie de comuna filosófica. Suena intenso. Sí, era un estilo de vida radical para la época. Dedicaban su tiempo a la búsqueda de la verdad y la armonía, tanto en el ámbito intelectual como en el cotidiano. ¿Y su influencia se limitaba a su comunidad o trascendió a la sociedad en general? Su impacto fue más allá de las aulas, llegaron a influir en la política y la sociedad de su tiempo. ¿En serio? ¿Los pitagóricos en la política? En algunas ciudades, como Crotona, donde Pitágoras estableció su escuela, los pitagóricos llegaron a tener gran influencia política. Promovían la justicia, la armonía social y un gobierno basado en la razón. O sea que no se quedaban solo en la teoría, sino que buscaban aplicar sus ideas al mundo real. Exacto, aunque claro, no todo fue fácil para ellos. Claro, imagino que no todos estaban de acuerdo con su forma de vida y sus ideas. Sus ideas y estilo de vida desafiaban las convenciones de la época, lo que generó conflictos y persecuciones. Es el precio de ir contracorriente. Y bueno, hablando de Pitágoras, su final es un misterio, las fuentes no son claras. Se dice que tuvo que huir de Crotona debido a la oposición que enfrentó. Un final enigmático, como su propia filosofía. A pesar de los desafíos, los pitagóricos nos dejaron un legado fascinante que sigue inspirando hasta nuestros días.
Y con esta inmersión en el mundo pitagórico, llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive. Pero aún queda mucho por explorar. En la próxima parte analizaremos a otros presocráticos y cómo su pensamiento sentó las bases para la filosofía occidental. De vuelta en nuestro viaje por la antigua Grecia. Sí, donde hemos conocido a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, cada uno con su propia visión del cosmos y de la realidad. Una verdadera aventura intelectual. Y ahora nos adentramos en un territorio aún más desafiante, con un pensador que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo, Parménides de Elea. Parménides. Me suena que este filósofo trae consigo ideas radicales, ¿no? ¿Qué lo hace tan especial? Prepárate, porque Parménides nos propone una idea que puede parecer absurda a simple vista, la negación del cambio. ¿Cómo cambio? Para él, el cambio era una mera ilusión, una apariencia engañosa. Un momento. Negar el cambio. Pero si todo a nuestro alrededor se transforma constantemente, las estaciones cambian, las personas envejecen, las ideas evolucionan. ¿Cómo es posible negar algo tan evidente? Esa es la genialidad de Parménides. Nos confronta con una paradoja, que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Él argumenta que lo único real es el ser, una entidad eterna, inmutable e indivisible. El ser. Suena un concepto muy abstracto. ¿Podrías explicarlo de una manera más tangible? Imagina una roca gigante, sólida e inamovible. Para Parménides, el ser es como esa roca, la esencia fundamental de la realidad, que no se ve afectada por el paso del tiempo ni por las transformaciones aparentes del mundo. Entiendo. Pero sigo sin comprender cómo podemos conciliar esta idea de un ser inmutable con nuestra experiencia cotidiana, con el flujo constante de la vida. Es como si nos dijera que la película que vemos todos los días es solo una ilusión y que la verdadera realidad está congelada en un fotograma eterno. Esa es la provocación de Parménides. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es realmente la realidad? ¿Nos fiemos de nuestros sentidos, que nos muestran un mundo fragmentado y cambiante? ¿O buscamos la verdad en un plano superior, más allá de las apariencias? Es una pregunta que nos deja con la mente hecha un nudo. ¿Y qué camino nos propone Parménides para encontrar la verdad? Él nos invita a un viaje intelectual a través de dos caminos. El camino de la verdad, que nos lleva al ser, y el camino de la opinión, que nos mantiene atrapados en el mundo de las apariencias. Interesante. ¿Y cuál de estos caminos debemos seguir? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad y la mera opinión? Para Parménides, la verdad solo se alcanza a través de la razón, del pensamiento puro. Los sentidos, según él, nos engañan, nos muestran un espejismo que no se corresponde con la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces, para Parménides, la razón es como una linterna que nos permite iluminar la oscuridad de las apariencias y descubrir la esencia inmutable del ser. Es una idea poderosa, pero también muy desafiante. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra razón no nos está engañando también? Esa es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia de la filosofía. La crítica de Parménides a los sentidos y su énfasis en la razón como fuente de conocimiento han tenido un impacto profundo en el pensamiento occidental. Es increíble cómo las ideas de estos filósofos presocráticos que vivieron hace miles de años siguen siendo relevantes en la actualidad. Sin duda. Parménides, al igual que los otros pensadores que hemos explorado en este Deep Dive, nos alega un tesoro de preguntas y reflexiones que nos invitan a mirar el mundo con nuevos ojos. Hemos navegado por las aguas del Arjé. Nos hemos adentrado en el mundo de los números y la armonía. Hemos contemplado el fuego del cambio constante y nos hemos enfrentado al enigma del ser inmutable. Ha sido un viaje alucinante. Y lo más importante es que hemos aprendido a cuestionar nuestras creencias, a dudar de lo evidente y a buscar la verdad con una mente abierta y crítica. Ese es el legado más valioso que la filosofía presocrática nos ha transmitido. Y con esta reflexión final, llegamos al final de nuestro Deep Dive en el mundo de la filosofía presocrática. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Y que sigan explorando las grandes preguntas que estos pensadores pioneros nos plantearon hace siglos. Hasta la próxima, compana.